Buenas noches. Nosotros somos el equipo de mecatrónica. A nosotros nos corresponde hablar sobre lo que es nuestro proyecto que se basa en invernadero. Ah, en mi caso, yo voy a hablar sobre el diagrama de bloques, que como pueden observar, eh, hablaré de lo que es el primero con el comparador, iniciando con lo que es el valor de referencia que para nosotros tomaremos como la temperatura deseada. De ahí prosigue con la señal de error. En la unidad de control, para nosotros lo que utilizamos fue un Arduino y LabVIEW. Todo esto en combinación con el controlador proporcional integrador. Para acondicionar la señal utilizamos un octocuplador 4N25 con salida a transistor NPN TIP 41C. Esto para hacer conjunción con lo que es el enlace para el PID y el MATLAB para poder hacer el proceso automatizado del proyecto. Seguimos con la unidad de corrección. Aquí se incluyó lo que es la resistencia y los dos ventiladores que nosotros los denominamos como el suministro y el extractor. Para el proceso es el invernadero en sí, pero para hablar de ello, mi compañero siguiente les hablará sobre cómo es el proceso más a detalle y qué componentes se utilizaron. Eh, para la variable controlada, nosotros tomamos en cuenta lo que es la temperatura y la humedad. Y para el dispositivo de medición, utilizamos un sensor digital de temperatura y humedad, que es el DTH11. Eh, y a su vez, en esta ocasión, descartamos algún acondicionador de señal porque este estaba directamente haciendo las funciones de lo que es la temperatura y haciendo igual el trabajo de un sensor de humedad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Rosario Sánchez y vengo a explicarles lo que viene siendo la interfaz gráfica de LabVIEW, más conocida como HMI. El proyecto que estamos manejando nosotros es el proyecto de invernadero, donde controlamos la temperatura para subirla o bajarla dependiendo las necesidades de la planta. Los alumnos que lo componen son un servidor, Carlos Eduardo Rosario Sánchez, Jorge Alberto de la Fuente Arias, Darwin Alvarado Pulido, y como profesores tenemos al profesor Luis Manuel López Manrique y el profesor Luis Ángeles Montero. Como primer punto tenemos lo que viene siendo el PID, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Tenemos como primer término el KP, como segundo término el KI y como tercer término KD. En la, en la simulación de MATLAB nos que hicimos la adquisición de datos, el guardado de datos en las simulaciones de MATLAB, solamente nos dio un controlador PI, no PID. Por este caso tenemos el KD en cero, pero si tuviéramos otra curva de reacción y nos diera un KD, podríamos ponerlo aquí. También tenemos abajo la parte del set point, que la podemos manipular de 0 a 100, siendo 100 la mayor temperatura del equipo y 0 la menor temperatura del equipo. En este caso lo vamos a bajar en 40. 40. También tenemos aquí la salida PID. También tenemos el error de este lado. Acá abajo tenemos todas las conexiones o los pines al Arduino. En este caso es el suministro, el extractor, el pin de sensor y tenemos dos paros de stop. Aquí también tenemos unos dos indicadores de los dos ventiladores, que en este caso es el extractor y el suministro. También tenemos como
como parte de la interfaz gráfica dos animaciones de ventiladores. En este caso es el extractor y el suministro, que dependiendo la salida va a prender uno o va a prender otro. Si manipulamos esto a 100, se prende del suministro, pero si le dejamos a 0, se prende del extractor. Eso ya va a depender de dónde quiera llegar el set point y la salida del PID. A un lado de esto tenemos algunos termómetros que van con la idea de la temperatura y la humedad. Aquí tenemos la temperatura en porcentaje, que es de 15.4. La temperatura la manejamos desde 21 a 34. La tenemos y la dividimos entre esto. También tenemos la humedad relativa, en porcentaje también. Y arriba tenemos todo lo que viene siendo la gráfica de las variables. En este caso la humedad, que es en color blanco, que está de aquí. Aquí. Tenemos la salida PI, que es la roja. En este caso es la que está acá. Y aquí tenemos todo aquí. También tenemos el set point, que está de 40. Aquí va. Si lo empezamos a variar, pues obviamente va a subir o va a bajar, dependiendo de las necesidades. Vamos a darle en 50. Vamos a darle un momento que se estabilice. También tenemos lo que viene siendo la temperatura en grados Celsius, que es la azul, que va acorde a los 23 grados que tenemos aquí. Y eso sería todo por la parte de la interfaz gráfica. Ahora bien, vengo a explicar lo del código para la realización de esta interfaz y el programa como tal. Aquí tenemos la interfaz Arduino LabVIEW. Aquí se empieza el Talcom, donde está conectado a una velocidad de 115.200 vatios en los tres. Aquí tenemos el pin del sensor y tenemos este sub B, que se llama read data. Aquí nos marca toda la temperatura y todo esto. Cerramos. Conectamos al close de la interfaz Arduino LabVIEW. También tenemos una aquí que nos dice aquí arriba medida OK, que si la medida es correcta la va a mostrar, si no, no la va a mostrar, que esta es la que tenemos aquí, esta medida OK. También tenemos este case donde encerramos la humedad relativa y la temperatura en true, aquí, y esto sería todo la parte del HT11. Aquí arriba tenemos graficando las cuatro variables que queremos, que es la humedad, la salida del PID, el set point, la temperatura, que es esta de acá, esta de aquí. Como segundo punto tenemos todo lo que viene siendo el PID, donde tenemos la temperatura en porcentaje, tenemos el set point, el KP, el KD, el KI. También tenemos nuestro rango máximo, que es el límite superior, que es de 100, y el límite inferior, que es de menos 100. Tenemos también la salida del PID, y de la salida del PID sacamos dos condicionales, que son estas, para encender o no unos LEDs. Y luego de estas condicionales se van a dos selectores de verdadero o falso, que aquí vienen marcados. Luego de estos selectores se va a una multiplicación en este caso, si es 100, como sabemos que el PWM va de 0 a 255, cuando si por ejemplo de 100 aquí, la salida de aquí, 100 por 2.55 son 255, entonces sería el máximo del PWM. En este caso así lo es, 255. También tenemos el pin del extractor, el pin de suministro, y los dos son iguales, tal cual. Abajo tenemos lo que viene siendo el error. También tenemos el set point. El set point y la temperatura se restan y marca el error. También tenemos aquí abajo el delay, que en este caso es de 800 milisegundos, que serían 0.8 segundos.
aquí abajo tenemos todo lo que viene siendo las animaciones de los ventiladores. Aquí lo pueden ver. Estas animaciones están aquí con esto. Con un selector, el suministro y el extractor. Y aquí tenemos los dos paros de stop. Por eso tenemos dos paros y no solo uno. Bueno, si manipulamos el set point, podemos alcanzar la temperatura o no podemos alcanzar la temperatura. En este caso vamos a ponerla para que llegue rápidamente. Vamos a ponerle a 30. Vamos a prender el equipo. Bueno, ya podemos variar la temperatura. También podemos variarle el KP, el KI. En este caso, si el MATLAB nos diera otros valores, podríamos cambiarlo, por ejemplo, a 5. Y cambiaría la forma en que se controla el PI. Y por último vamos a darle stop. Stop. Y paramos todo. Pues eso sería toda la parte de la interfaz gráfica de LabVIEW. Su código, todas las gráficas y las variables que necesitamos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a explicar la parte del circuito del invernadero hecho mediante Tinkercad. Este circuito consta de dos ventiladores, una resistencia, un sensor, más específicamente el DHT11, todos suministrados mediante una fuente de poder y controlados mediante Arduino. Como se puede observar, se cuenta con dos ventiladores de manera independiente conectados cada uno a su respectivo circuito de control. Estos controlados mediante Arduino y conectados a un transistor, más específicamente el TIP41C, el cual por sus especificaciones permite el control de estos, ya que sus especificaciones son superiores. Como parte de separación, están conectados a un octoaislador o octoacoplador, más específicamente el 4N25. Todo esto debido a su respectiva resistencia de seguridad. De manera paralela, se tiene un LED, el cual sirve de indicador y de manera visual se puede obtener una señal o una visión del funcionamiento de cuál es el ventilador que está prendido, ya que un ventilador está en la parte de extracción y el otro está en la parte de entrada de aire. La resistencia está conectada directamente a la fuente. Como bien mencioné, los componentes eléctricos que conforman este circuito son la fuente de voltaje, los ventiladores, el transistor NPN con sus respectivas tablas de especificaciones, el octoacoplador con sus respectivas especificaciones y carta de conexiones. El sensor DHT11, el cual sirve para controlar las dos variables que estamos suministrando y controlando, que es la de temperatura y humedad. Las resistencias a priori seleccionadas para manejar un control correcto del sistema. Los LED que, como bien mencioné, están para ver de manera visual, están conectados en paralelo a la parte de los ventiladores para así obtener una respuesta visual de su funcionamiento y la intensidad, ya que como todo esto funciona mediante un control PI, este regula la intensidad de la señal que le transmite para así regular las condiciones internas del sistema, lo cual se puede observar mediante la intensidad de la luminosidad del LED y la resistencia calefactora, que es la que se encarga de calentar dentro del sistema. Las consideraciones de los componentes, como bien mencioné, la resistencia calefactora está conectada de manera directa debido a su gran potencia y fue elegida ya que se suministra mediante un voltaje de 12 voltios. Los transistores NPN fueron seleccionados mediante sus especificaciones, ya que soportaban hasta una corriente máxima de 1.5 miliamperios y los ventiladores manejan una corriente de 225 miliamperios. Los octoacopladores, de igual manera, sirven para
la división entre la parte del sistema de control, que sea la parte del Arduino, y la parte de control de los ventiladores. El sensor está conectado directamente al Arduino, con su arreglo de conexión y su resistencia de protección. Y como les mencioné, los LEDs para la respuesta visual del sistema. Bueno, como ya se dio cuenta la respuesta, se cuenta con dos ventiladores, uno de extracción y otro para filtrar aire. Uno para sacar y otro para meter. Ajá. Va diciendo la así desde el diverso modo. Se cuenta con un sensor, un sensor de HT11, el cual tiene tres salidas, que uno es para... Es un sensor de chafita. Está funcionando con una salida de la Arduino, de 5 volts, una salida de la Arduino y la del P1 de la parte de control. Los ventiladores están controlados mediante un transistor, más específicamente el TIC41C, el cual está conectado a un autoacoplador para conectarlo al Arduino. No haya conexión directa de eléctrica, sino opto. Para protección ya sea del dispositivo o del Arduino. Se cuenta con dos circuitos independientes que van conectados y manipulados mediante el aire. La resistencia cuenta con su propio disipador de calor conectado con el ventilador, que es la que hace que el aire... ¿A dónde está? Ahí mismo les hubiera servido poner el que enfría, ¿no? Para meten aire hacia acá, ¿verdad? Sí, entra aire Ese acá, entra y y este sale. es el que saca. Sí. Ahí mismo podrían haber puesto su plaquita de Peltier, que diga, no, también podemos bajar la temperatura. Y se entiende que no van a congelarlo, ¿verdad? Es decir, estoy en 25, 20, 30, la puedo llevar hasta 20. Perfecto. Y ya de manera visual, aparte del movimiento y el encendido de los ventiladores, están conectados en paralelo a unos LEDs para indicar cuál está en funcionamiento.